Hola, soy Carlos Herrejón, artista visual. A continuación te platicaré un poco sobre los elementos narrativos que debemos tomar en cuenta para contar una historia reflejada en una fotocomposición. Vamos a ver algunos elementos de narrativa que nos van a ayudar a contar nuestra historia y aterrizar por completo nuestro concepto. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el contexto físico. Se refiere al lugar. Si es una chica que está escuchando música, tendría que ser un lugar cerrado. Esto sería como que está en su casa. Me agrada la idea de que sea en una sala. Vamos anotando. Contexto físico sería en la sala. Sentada en un sillón. Regularmente cuando estás escuchando música te relajas y estás sentado, entonces sería en un sillón. En el contexto temporal, aquí tiene que ver en si tu escena se está desarrollando en un día nublado, en un día soleado, si hay lluvia, si es de día, de noche, etc. Podemos colocar una ventana para mostrar cuál sería la temporalidad. A mí en lo personal las ideas me llegan en la noche, entonces yo voy a poner que es de noche. Ahora viene el contexto emocional. Al desarrollarse nuestra escena, ¿cuál es el sentimiento o la emoción que esta causa? Bueno, nuestro personaje principal se encuentra relajado y además al tener una idea creativa es como un momento épico en el que tienes una gran idea. Entonces, te voy a poner como que es épico. El desarrollo del personaje. En este punto debemos poner un poco más de énfasis, ya que considero que es el punto principal de nuestra imagen. Les voy a poner un ejemplo. Para una de mis imágenes, que se llama Naturaleza, yo ya había diseñado todo el ambiente en el que necesitaba que fuera representar a la modelo, a la madre naturaleza. Esto era como una mujer árbol, en el que sus raíces eran parte de su cuerpo y su cabello era un follaje rojo con ramas, la cual estaba sufriendo porque estaba rodeada de una tierra devastada, quemada. La verdad me tomó un año encontrar a esa modelo y valió la pena, porque justamente esa imagen fue la que me llevó al 7º lugar en la Copa del Mundo. Ahora bien, ¿cómo van a ser nuestros personajes? Si es una chica que todavía está escuchando música en su casa, está relajada, sentada en un sillón, aún no tiene una idea. En realidad, la idea se la va a dar la musa. Considero que es una chica que debería estar vestida de blanco. Esto sería como simbólico de que en realidad está en blanco, aún todavía no tiene ideas. Y me gustaría que se hiciera una diferencia entre el personaje principal y la musa, porque la musa tendría que verse épica, como lo vimos en el contexto emocional, en el cual la visualizo flotando atrás del personaje principal, flotando con telas, flotándole el cabello y hablándole al oído, dándole la idea. Con esto ya voy definiendo que mi personaje principal está vestido de blanco y la musa, como su cabello es rojo y el color complementario del rojo es el verde, se me ocurre que las telas que están flotando de la musa sean de color verde para que esto también armonice el color en toda nuestra composición. Ahora, en el punto de elementos que nos ayudan a contar la historia, mi personaje principal se me ocurre que tenga una libreta y una pluma mientras está teniendo la idea. Entonces anotamos, en este caso sería libreta y pluma. Usamos el recurso de la imaginación, tendemos a girar los ojos hacia el lado derecho. Entonces, con esto podríamos hacer que nuestro personaje esté volteando hacia el lado derecho, mirando un poco hacia arriba, como que está imaginando algo, que tiene la pluma en la mano y que tiene la libreta en la otra, y en la parte de atrás, como susurrándole al oído, que se vea la musa, que es realmente cuando le está dando esa idea. Entonces, como ven, ya hemos aterrizado visualmente nuestro concepto. Comenzamos con el tema, lo fuimos aterrizando con la lluvia de ideas, y con esto ya lo estamos acotando por completo. El último de los elementos de la narrativa sería el nombre. Con el nombre ustedes pueden hacer que la obra se entienda. Piensen en un nombre que termine llevándolos a la línea narrativa a la que ustedes quieren. En este caso, creo que es bastante clara la idea visualmente, pero por cualquier cosa le voy a poner el nombre de inspiración. Es momento de hacer un boceto. Este te puede ayudar para que visualmente veas que todo está bien representado con los puntos que hemos estado abarcando. Yo hice este boceto, el cual está muy básico, pero nos sirve para irnos dando una idea de cuál va a ser nuestra composición y cómo deberíamos ir armando nuestro escenario. Así que yo los invito a que ustedes hagan su propio boceto, porque esto les va a ayudar como una guía visual para todo lo que tienen que fotografiar. Espero que esta explicación te haya servido de inspiración para crear tus propias obras. Te invito a ver mi curso online. El enlace está en la descripción.